Vimos que la vena retromandibular es uno de los afluentes extracraneales de la vena yugular interna. La vena retromandibular se forma por la unión de la vena temporal superficial y la vena maxilar y recoge la sangre del territorio de las arterias temporal superficial y maxilar. Esta vena atraviesa la glándula parótida y a nivel del ángulo de la mandíbula se dirige hacia adelante y desemboca en la vena yugular interna. Por lo expuesto, la vena yugular interna recoge la sangre de los órganos situados en la cavidad craneal mediante los senos venosos y del territorio de las arterias facial, temporal superficial, maxilar y lingual, además de la sangre de la faringe y de la glándula tiroides. Como vemos en la imagen, estudiaremos a continuación las venas superficiales del cuello. Veremos la vena yugular externa y la vena yugular anterior. La vena yugular externa se forma por detrás del pabellón de la oreja, por la unión de la vena auricular posterior y un vaso anastomótico de la vena retromandibular, y se dirige hacia abajo por el tejido celular subcutáneo, cubierta por el músculo platisma y lateralmente al esternocleido mastoideo, al que cruza oblicuamente hacia abajo y atrás, llegando a la región supraclavicular, donde desemboca en la vena subclavia o en la vena yugular interna. En este trayecto recibe como afluentes la vena occipital, la vena supraescapular y a la vena yugular anterior. Las venas yugulares anteriores son dos. Se forman por la unión de las venas superficiales de la región mentoniana. Se dirigen hacia abajo por delante del músculo miloioideo y esterno-ioideo. Por encima de la incisura yugular del esternón, las dos venas están unidas por una anastomosis llamada arco venoso yugular, situada a nivel de los primeros anillos traqueales. Este arco venoso termina a los lados en las venas yugulares externas y existe aunque haya una sola vena yugular anterior. La vena yugular externa recoge la sangre de los tejidos blandos de la cabeza y el cuello. En resumen, como podemos observar en la imagen, la vena cava superior se forma por la unión de las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, a nivel de la unión del primer cartílago costal derecho con el esternón. A su vez, cada vena brachiocefálica se forma por la unión de la vena subclavia y la vena yugular interna, a nivel de la articulación esternoclavicular correspondiente. La vena yugular interna, como vimos, se inicia a nivel del orificio yugular, como continuación del seno sigmoideo, y transcurre por el cuello para terminar uniéndose a la vena subclavia, la cual estudiaremos a continuación. La vena subclavia es la continuación de la vena axilar. Se inicia a nivel del borde externo de la primera costilla, precisamente en el mismo límite donde termina la arteria subclavia. Transcurre por delante del músculo escaleno anterior y a nivel de la articulación esternoclavicular se une a la vena yugular interna para formar la vena brachiocefálica. Este lugar de unión recibe el nombre de ángulo venoso yúgulo subclavio. En la vena subclavia desembocan las venas cervical transversa, dorsal de la escápula, pectorales, la toracoacromial y además desemboca en ella el conducto torácico que pertenece al sistema linfático, específicamente en la vena subclavia izquierda, mientras que en la vena subclavia derecha desemboca el conducto linfático derecho. Estos conductos, tanto el conducto torácico como el conducto linfático derecho, pueden desembocar en el ángulo venoso yugular subclavio o desembocar en la vena yugular interna de cada lado. Continuamos con el estudio de las venas del miembro superior. Las venas del miembro superior se pueden dividir en venas profundas y venas superficiales. Las venas profundas se sitúan entre los músculos, están acompañadas por arterias que junto con los nervios forman paquetes vasculonerviosos y hasta las venas braquiales acompañan dos venas a cada arteria. Son las encargadas de recoger la sangre de los músculos y los huesos. Entre las venas profundas se encuentran la vena axilar, que es una sola, o sea, es impar, las venas braquiales, las radiales y las venas ulnares. Son dos por cada miembro superior. La vena axilar se inicia a nivel del borde inferior del músculo pectoral mayor o a nivel del borde inferior del músculo redondo mayor, exactamente en el lugar donde terminó la arteria axilar, y se inicia por la unión de las dos venas braquiales u humerales. Se extiende por delante de la arteria axilar y se relaciona también con los fascículos del plexo braquial, para terminar a nivel del borde externo de la primera costilla y continuar con el nombre de vena subclavia. La vena axilar es el colector principal en el cual se reúne la sangre venosa que proviene de las venas superficiales y profundas del miembro superior.
Además, recibe afluentes que se corresponden con los ramos de la arteria axilar, como son las venas circunflejas humerales, subescapular y la torácica lateral. Las venas braquiales humerales son 2 por cada miembro superior. Acompañan a la arteria homónima. Comienzan a nivel del pliegue del codo o del cuello del radio, por la unión de 2 venas radiales y 2 venas ulnares. Las venas radiales y ulnares, que son 2 por cada arteria homónima, acompañan a estas en el antebrazo y se inician en los arcos palmares venosos de la mano. Estos arcos venosos son 2, uno superficial y uno profundo, y se forman por la unión de las venas metacarpianas que se hallan en la palma de la mano. Los arcos palmares recogen la sangre de las estructuras de la mano, mientras que las venas radiales y ulnares lo hacen de las estructuras del antebrazo y mano, así como las humerales de las estructuras de la mano, antebrazo y brazo. Las venas radiales, ulnares y braquiales reciben afluentes que se corresponden con los ramos de las arterias homónimas, además reciben a las superficiales. Continuaremos con el estudio de las venas superficiales del miembro superior. Las venas superficiales del miembro superior se localizan en el tejido subcutáneo, sobre la fascia de los músculos. No están acompañadas por arterias y constituyen una red con amplias asas, aunque en algunos lugares forman troncos con mayor calibre y recogen la sangre de la piel y del tejido subcutáneo. En la cara dorsal de los dedos existe una red venosa constituida por las venas digitales propias en la base de las falanges proximales. Estas venas se unen para formar los arcos venosos dorsales digitales. De estos arcos se forman 4 venas metacarpianas dorsales. En la primera y en la cuarta venas metacarpianas dorsales desembocan las otras venas metacarpianas. La vena cefálica es la continuación de la primera vena metacarpiana dorsal. Se dirige hacia arriba y rodea la articulación radiocarpiana, siguiendo por el lado radial del antebrazo, y en el tercio medio de este pasa a su cara anterior, para alcanzar la región del codo, donde recibe a la vena mediana cefálica, la cual es una porción de la vena mediana cubital, que es otra de las venas superficiales del miembro superior. Más tarde pasa al surco bicipital lateral y después al surco deltoideo pectoral. Perfora la fascia clavipectoral para desembocar en la vena axilar. La vena basílica se inicia como continuación de la cuarta vena metacarpiana dorsal, en el dorso de la mano, hacia el lado ulnar. Va hacia arriba al principio por la cara posterior del antebrazo, después pasa a la cara anterior, por cuyo lado medial alcanza el pliegue del codo, donde recibe a la vena mediana basílica, que es la otra porción de la vena mediana cubital. Luego asciende por el surco bicipital medial y en el límite entre el tercio medio e inferior del antebrazo perfora la fascia braquial para desembocar en una de las venas braquiales. La vena mediana cubital y la vena mediana antebraquial son otras 2 venas superficiales del miembro superior. La vena mediana cubital es un vaso anastomótico que se halla de forma oblicua en la región anterior del codo. Enlaza la vena cefálica y la basílica. La vena mediana cubital puede formar una letra M con la cefálica y la basílica. En este caso, una parte se denomina mediana cefálica y la otra mediana basílica. Pero en otros casos está de manera diagonal y no tiene estas posiciones. Esta vena y la cefálica se pueden utilizar para realizar extracciones de sangre o poner venoclisis con mayor frecuencia que en otras venas superficiales. La vena mediana cubital recibe anastomosis de las venas profundas y también desemboca en ella la vena mediana antebraquial. La vena mediana antebraquial es inconstante, se encuentra entre las venas cefálica y basílica en la región anterior del antebrazo. Se forma de las venas metacarpianas palmares y asciende por todo el antebrazo hasta unirse con la vena mediana cubital, o se puede dividir originando una vena mediana cefálica y otra vena mediana basílica. Como ya mencionamos anteriormente, el afluente de la vena cava superior es la vena ácidos. El sistema de la vena cava superior tiene relación con este sistema, ya que la vena ácido desemboca, por supuesto, en la vena cava superior. La formación de la vena ácido guarda relación con las venas lumbares. Las venas lumbares son 4 pares de venas que se inician en la región lumbar
y anterolateral del abdomen y van a desembocar en la vena cava inferior. Pero antes del lugar de desembocadura hay un vaso anastomótico que une a las venas lumbares de cada lado, denominado vena lumbar ascendente. La vena lumbar ascendente derecha se une a la vena subcostal derecha y atraviesa el diafragma, denominándose a partir de su paso por el diafragma como vena ácidos. La vena ácidos mide aproximadamente 25 centímetros, asciende verticalmente aplicada a la cara anterolateral derecha de la columna vertebral en su porción torácica, relacionándose además con el esófago, la aorta y el conducto torácico. A nivel de la cuarta o quinta vértebra torácica, la vena ácido se separa de la columna vertebral, dirigiéndose hacia adelante formando un arco que descansa por su concavidad sobre los elementos del pedículo pulmonar derecho, es decir, el bronquio, las venas y la arteria pulmonar derecha, terminando la vena ácidos en la vena cava superior. La vena ácidos recibe como afluente las siguientes venas: las esofágicas, bronquiales derechas, intercostales posteriores derechas, de la cuarta a la oncena, la hemiácigos y a la vena intercostal suprema derecha. La vena intercostal suprema derecha, formada por la confluencia de las tres venas intercostales posteriores derechas de los tres primeros espacios intercostales, desemboca por su parte superior en la vena brachiocefálica y por la parte inferior en la vena ácidos. Ahora bien, la vena lumbar ascendente izquierda se une a la vena subcostal izquierda y atraviesa el diafragma, al igual que para formar la ácidos por fisuras que presenta este músculo. A partir del paso por el diafragma se le denomina vena hemiácigos. La vena hemiácigos asciende verticalmente por la cara anterolateral izquierda de la columna vertebral por su porción torácica, por detrás de la arteria aorta torácica y relacionándose además con el esófago y el conducto torácico. La hemiácigos solo llega hasta el nivel de la séptima u octava vértebra torácica, donde flexionándose a la derecha cruza por la cara anterior de la columna vertebral y desemboca en la vena ácidos. La vena hemiácigos recibe como afluentes las siguientes venas: las esofágicas, mediastínicas, bronquiales izquierdas, intercostales posteriores izquierdas de la séptima a la oncena y la vena hemiácigos accesoria. La vena hemiácigos accesoria se forma de 3 o 4 venas intercostales posteriores de la parte superior del lado izquierdo, cuarta a la sexta intercostal, y sigue desde arriba hacia abajo por la cara lateral izquierda de la columna vertebral, desembocando en la vena ácidos. Siempre existe una anastomosis que une a la hemiácigos con la hemiácigos accesoria. La vena hemiácigos accesoria recibe por arriba a la intercostal suprema. Esta última se forma por las 2 o 3 primeras intercostales y desemboca por su extremo superior en la vena brachiocefálica izquierda.